Alejandro se estiraba lentamente, de pie junto a la ventana de su amplio apartamento en el 13º piso. Los primeros rayos del sol se filtraban suavemente a través de las cortinas semitransparentes, tiñendo la habitación con cálidos tonos de ámbar. Se sirvió una taza de café negro intenso, su inseparable compañero matutino, y echó una mirada a la acogedora sala de estar, donde cada sillón, cada lámpara estaban colocados con precisión milimétrica. Alejandro se enorgullecía de este espacio, pues él mismo lo había diseñado. ¿Ya estás despierto? La voz de Catalina llegó desde el dormitorio. Ella apareció en el umbral, ligeramente despeinada, pero igualmente fascinante. Su ligero albornoz apenas le llegaba a las rodillas, y su cabello, recogido en un descuidado moño, le daba el aspecto de una joven que siempre parecerá juvenil e inconsciente de preocupaciones. Catalina era esa mujer por la que Alejandro una vez estuvo dispuesto a cambiar el mundo. Como siempre, respondió él con una leve sonrisa. ¿Quieres café? No, gracias. Hoy vuelvo a estar corriendo. Hay un montón de trabajo en la revista. Estamos preparando un número especial. Observó cómo se vestía rápidamente, moviéndose de una habitación a otra. Siempre había sido así, enérgica, llena de vida, como si tuviera más horas en el día que los demás. Sus ambiciones al principio habían fascinado a Alejandro, luego le habían sorprendido, y ahora se habían convertido en una parte habitual de su vida cotidiana. «Trabajas demasiado», comentó él mientras ella retocaba su maquillaje ante el espejo del pasillo. «Y tú hablas demasiado de eso», respondió ella con una sonrisa, aunque su tono era ligero y bondadoso. Una pareja perfecta. Así los llamaban sus amigos, un exitoso arquitecto y la editora de una revista popular. Parecía que su unión estaba destinada a inspirar. Alejandro era tranquilo y calculador, Catalina, brillante y decidida. Se complementaban, como opuestos que crean armonía. Cada mañana pasaban juntos 15 minutos exactos, tiempo suficiente para intercambiar noticias, bromas y planes. Luego, Catalina se apresuraba al trabajo y Alejandro se quedaba en casa, sumergiéndose en planos y proyectos. La mañana de hoy no era diferente. Ella dejó un ligero beso en su mejilla, tomó su bolso y desapareció tras la puerta, dejando tras de sí un ligero aroma a perfume. Alejandro no volvió inmediatamente a sus tareas. Se quedó junto a la ventana, observando cómo las pequeñas figuras se apresuraban por la acera y los automóviles, como hormigas, llenaban las calles. Intentaba capturar esa sensación que alguna vez hacía sus mañanas más brillantes, más intensas. Catalina siempre había sido su fuente de inspiración, pero en los últimos meses algo había cambiado en su relación. Lo atribuía al cansancio, a la rutina, a sus interminables asuntos. Pero en algún lugar de lo profundo de su alma ardía una inquietud, todavía demasiado débil para ser consciente de ella. Se habían conocido 10 años atrás, en uno de esos acogedores cafés a los que él había ido por casualidad después de una larga jornada de trabajo. Ella estaba sentada en una mesa junto a la ventana, leyendo algo en su portátil. Su postura segura, su ligera sonrisa y el brillo en sus ojos inmediatamente llamaron su atención. Esa noche hablaron hasta el cierre del café, y desde entonces su vida había sido como un cuento de hadas. Juntos habían construido todo lo que tenían, el apartamento, sus carreras, sus sueños. Catalina siempre había apoyado las aspiraciones de Alejandro, y él adoraba su valentía e independencia. En cada uno de sus pasos conjuntos había la certeza de que estaban hechos el uno para el otro. Pero ahora, de pie junto a la ventana con una taza de café, Alejandro sentía que el cuento de hadas se estaba volviendo demasiado familiar. Sus colores brillantes parecían haber perdido intensidad, y él no podía entender quién o qué estaba detrás de esto. Respiró hondo, se sacudió los pensamientos y se sentó frente a su escritorio. El proyecto en el que estaba trabajando debía ser la culminación de su carrera. Una casa de campo, llena de luz y aire. Una casa en la que soñaba con instalarse con Catalina,
cuando el trabajo finalmente diera paso a las alegrías simples, pero en algún lugar de lo profundo de su corazón había nacido una pequeña, apenas perceptible duda. ¿Acaso ella lo deseaba tanto como él? La mañana de Alejandro comenzaba siempre igual. El ritmo habitual de su vida lo envolvía como una manta densa pero invisible. Se despertaba exactamente a las 7 de la mañana con el sonido del despertador, que estaba programado con su pieza favorita de Tchaikovsky. El tranquilo ritmo de la música daba el tono a su día, como recordándole que cada mañana debía ser vivida con propósito. Después de una rápida sesión de ejercicios, Alejandro preparaba su desayuno. Un omelette con verduras, un vaso de zumo de naranja, a veces una tostada. Catalina casi nunca se unía al desayuno. Ella vivía a otro ritmo. Mientras él daba la vuelta a las rebanadas de pan en la sartén, ella corría por el apartamento, preparándose para el trabajo. «Nos vemos esta noche», decía ella al salir del dormitorio, ya completamente vestida. Sus atuendos matutinos siempre sorprendían a Alejandro. Podía combinar una chaqueta seria con una blusa llamativa, pantalones clásicos con accesorios llamativos. Catalina tenía una forma de vestir que la hacía difícil de olvidar. Cuando la puerta se cerraba tras ella, el apartamento se quedaba en silencio. Alejandro apreciaba este silencio. Le permitía concentrarse. Su ausencia era para él casi tan natural como su presencia. Después del desayuno iba a su despacho, donde su escritorio estaba perfectamente organizado, el portátil en el centro, a la derecha los bocetos, a la izquierda un vaso con bolígrafos y lápices. Alejandro estaba diseñando una nueva casa de campo para un importante cliente. Un espacio moderno con ventanas panorámicas, que debía convertirse en el sello distintivo de su empresa. Para la hora del almuerzo ya había logrado hacer una parte significativa del trabajo. Pero en los últimos meses se sorprendía cada vez con más frecuencia, pensando que su atención se dispersaba. Antes podía pasar horas revisando planos, cambiando detalles, añadiendo nuevas líneas. Ahora, de vez en cuando, levantaba la vista y miraba el teléfono, esperando un mensaje de Catalina. Ella rara vez le escribía durante el día. Su trabajo en la revista parecía absorber toda su atención. Hacía tiempo que estaban acostumbrados a ese ritmo, pero Alejandro cada vez se daba cuenta con más frecuencia de que la echaba de menos. Sus veladas juntos también se habían vuelto rutinarias. Catalina regresaba alrededor de las 8, a veces más tarde. Dejaba el bolso en el pasillo, se cambiaba rápidamente a ropa de casa y, por lo general, se sentaba en el sofá con su portátil. «¿Cómo te fue el día?», preguntaba Alejandro, sentándose a su lado. «Normal», respondía ella sin apartar la vista de la pantalla. A veces veían series juntos o hablaban de asuntos actuales, pero cada vez más sus diálogos se hacían breves, como mecánicos. Incluso aquellos momentos que antes les habían traído alegría, por ejemplo, preparar la cena juntos o dar un paseo por el parque, ahora ocurrían con menos frecuencia. Alejandro empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Ya no se reía de sus chistes, que antes la hacían llorar de risa. Su sonrisa se había vuelto forzada, y su mirada, ausente. Una tarde intentó revivir su vieja costumbre. «¿Recuerdas cuando jugábamos a las cartas por las noches?», preguntó, sacando una baraja del armario. Catalina lo miró de reojo, sin dejar de teclear. «Estoy agotada, Sasha. ¿Otro día?». Él asintió, guardó las cartas. Era un otro día más. Sin embargo, Alejandro no se daba por vencido. Le propuso ir al cine, pero ella se negó, alegando que tenía una maquetación urgente. Insinuó que debían tomarse unas vacaciones e ir a su Europa favorita, pero Catalina solo se encogió de hombros. En el trabajo no lo entenderían. Antes sabían encontrar tiempo el uno para el otro, a pesar de estar ocupados. Alejandro intentaba recordar cuándo había cambiado todo. No hubo un punto claro, un evento específico. Su distanciamiento fue gradual, como el otoño, que cubre lentamente la ciudad con su frialdad. Sus amigos, que a veces los visitaban, también notaron los cambios. «Te ves cansada, Catalina»,
dijo su amiga Olga una vez durante una cena. Es el trabajo, respondió Catalina, apartando la mirada. Alejandro sintió una punzada en el corazón. Intenta ocultar su creciente inquietud, pero se le estaba haciendo cada vez más difícil. Cada mañana esperaba que algo cambiara, que ella le sonriera como antes, que volvieran a hacer planes juntos. Pero los días se sucedían uno tras otro y nada cambiaba. Una tarde, sentado en su taller, miró el boceto de la casa. Grandes ventanas, habitaciones amplias, una terraza con vistas al lago. Debía ser su lugar, su refugio del mundo. Pero ahora Alejandro empezaba a dudar si Catalina lo deseaba tanto como él. La vida cotidiana, que le parecía el fundamento sólido de su relación, empezaba a resquebrajarse. No encontraba la razón, pero sentía que la grieta se hacía cada vez más grande. Esa tarde, Alejandro volvió a casa un poco más tarde de lo habitual. Su día había estado lleno de acontecimientos, reuniones de negocios, conversaciones con el cliente y, finalmente, la presentación de un proyecto que había causado un auténtico entusiasmo en el cliente. Pero en lugar de alegría, solo sentía cansancio y una extraña inquietud que lo había acompañado en las últimas semanas. Entró en el apartamento, donde reinaba el silencio. Catalina debería estar en casa, pero en lugar de la luz habitual en la sala de estar, lo recibió la penumbra. Percibió un ligero aroma a su perfume, lo que significaba que ella sí había regresado. «Catalina», la llamó entrando en el pasillo. No obtuvo respuesta. La encontró en el dormitorio. Estaba sentada en la cama con el portátil, su rostro iluminado por la suave luz azulada de la pantalla. Catalina cerró rápidamente el portátil cuando él entró y forzó una sonrisa. «Hola», dijo, como si no hubiera pasado nada. Alejandro la miró atentamente. Había algo sutilmente extraño en su sonrisa. No podía decir con exactitud qué era lo que lo inquietaba, pero había algo incorrecto en ese momento. «¿Y en qué estabas ocupada?», preguntó, intentando ocultar sus pensamientos. «En el trabajo. En la revista ahora mismo hay un ritmo frenético». Su respuesta sonó normal, pero Alejandro notó cómo ella se arreglaba nerviosamente el cabello y apartaba la mirada. No continuó la conversación, pero su voz interior no se callaba. Durante la cena casi no hablaron. Catalina comía rápido, su teléfono estaba sobre la mesa y ella miraba la pantalla de vez en cuando. Alejandro también miró el teléfono y le pareció que ella estaba esperando un mensaje. «¿Algo importante?», preguntó sin querer, señalando el aparato con la mirada. «No, un compañero de trabajo escribe sobre un artículo». La respuesta fue rápida, pero de alguna manera entrecortada. Alejandro calló para no parecer sospechoso, pero su cerebro ya estaba analizando la situación. Por la noche, se revolvió mucho tiempo en la cama, escuchando la respiración regular de Catalina. Los pensamientos sobre su extraño comportamiento no le dejaban tranquilo. No era simplemente cansancio o la ocupación habitual. Algo había cambiado, y él no podía entender qué era. Al día siguiente todo comenzó con detalles insignificantes. Catalina dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo, pero volvió a casa un poco más tarde de lo prometido. Su teléfono, que antes siempre estaba a la vista, ahora estaba constantemente en sus manos o permanecía bloqueado. Empezó a contar menos sobre sus días, como si evitara dar detalles innecesarios. Una tarde, Alejandro decidió mirar su portátil. Sabía que era incorrecto, que de esa manera cruzaba la línea de la confianza, pero su inquietud era más fuerte. Abrió la tapa, pero la pantalla pidió una contraseña que él no conocía. «¿Estás buscando algo?», se oyó la voz de Catalina a sus espaldas. Se giró. Estaba de pie en la puerta del dormitorio, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro expresaba una ligera irritación. «Solo quería comprobar si habías dejado abierto el proyecto de tu artículo», mintió. «La próxima vez pregunta», respondió brevemente y cerró el portátil, como si hubiera puesto punto final a la conversación.
Cada día Alejandro notaba más detalles que no podían dejar de despertar sus sospechas. Su mirada, cuando ella creía que él no la veía. Conversaciones apresuradas por teléfono, que ella cortaba inmediatamente en cuanto él aparecía. Respuestas descuidadas a sus preguntas sobre sus planes. Intentó deshacerse de la idea de que ella pudiera estar engañándolo. Después de todo, era Catalina, su esposa, su inspiración, su fiel compañera de vida. Pero las dudas eran como el agua que erosiona lentamente, pero inexorablemente la roca. Una tarde, cuando ella se fue a una reunión con sus compañeros de trabajo, Alejandro llamó a su amiga Olga. «Hola, Olga, ¿no sabes dónde está Catalina ahora?» Ella dijo que hoy se iban a reunir. Al otro lado de la línea se produjo una breve pausa. ¿Nosotras? No, no he oído nada sobre una reunión. El corazón de Alejandro se encogió. Agradeció a Olga su respuesta y colgó. Ahora ya no tenía dudas. Catalina le estaba mintiendo. Más tarde, cuando ella volvió a casa, Alejandro intentó hablar con ella. «¿Cómo estuvo la reunión?», preguntó, intentando hablar con la mayor calma posible. «Bien», respondió ella, evitando su mirada. «¿No has visto a Olga hace mucho tiempo?». Sus manos se detuvieron. Levantó la vista. En sus ojos brilló algo parecido al miedo, pero inmediatamente se recompuso. «Sí, hace mucho». Era una mentira, y Alejandro lo sabía. Miraba a la mujer a la que amaba más que a la vida, y no la reconocía. La persona con la que compartía cada día de su vida ahora le ocultaba algo importante. Esta idea le carcomía por dentro. La ansiedad y el dolor crecían, pero con ellos crecía la decisión. Tenía que saber la verdad, por muy amarga que fuera. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Alejandro no podía deshacerse de la idea de que algo se le escapaba de la vista. Sus sospechas se convirtieron en un pensamiento obsesivo e implacable que lo perseguía incluso durante el trabajo. Cada mirada de Catalina, sus palabras o acciones le parecían parte de algún secreto cuidadosamente oculto. Decidió actuar con cuidado para no asustarla. Pero cuanto más intentaba comportarse con calma, más detalles notaba que reforzaban sus dudas. Un viernes, cuando Catalina volvió a decir que se quedaría hasta tarde en el trabajo, Alejandro decidió llamar a la redacción de su revista. «Buenas noches, soy Alejandro, el marido de Catalina», empezó, intentando dar a su voz un tono despreocupado. «¿Ella sigue allí?». Al otro lado de la línea se oyó la voz sorprendida de la secretaria. «¿Catalina? No, se fue hace un par de horas. Dijo que tenía asuntos personales». El corazón de Alejandro se encogió. No hizo más preguntas, agradeció y colgó. Esta información solo echó más leña al fuego. Esa noche, Catalina regresó tarde, alrededor de la medianoche. Entró en el apartamento, se quitó los zapatos en silencio y fue al dormitorio. Alejandro fingió estar dormido, pero con el rabillo del ojo observaba sus acciones. Ella colocó cuidadosamente su bolso en el suelo, sacó su teléfono y, sin encender la luz, se sentó en la cama. La pantalla del teléfono iluminó su rostro. Ella estaba escribiendo rápidamente un mensaje. Sus dedos se detuvieron cuando Alejandro, sin querer, se giró hacia el otro lado. «¿No duermes?», preguntó intentando ocultar la incomodidad en su voz. «Te estaba esperando», respondió él, dando suavidad a su voz. «Perdón, mucho trabajo», dijo secamente, dejando el teléfono a un lado. En ese momento, Alejandro comprendió que ya no podía ignorar sus sospechas. Al día siguiente, se encontró con Olga, su vieja amiga y psicóloga. Le contó todo: las rarezas en el comportamiento de Catalina, las mentiras, la escena en el aparcamiento. Olga escuchó atentamente, sin interrumpir. Su tranquilidad siempre ayudaba a Alejandro a ordenar sus pensamientos. «¿Estás seguro de que quieres saber la verdad hasta el final?», preguntó ella cuando terminó. «Sí. Necesito entender qué está pasando». «Sasha, a veces la verdad hiere más que la ignorancia. ¿Estás preparado para que sea una infidelidad?». Él calló.
La respuesta era obvia, pero decirlo en voz alta era insoportable. Olga le aconsejó que no sacara conclusiones precipitadas hasta que no reuniera pruebas. Alejandro empezó a notar más detalles. El domingo vio una notificación de Dimitri en su teléfono, pero no pudo leerla. Catalina bloqueó la pantalla inmediatamente. Una tarde, mientras ella se duchaba, Alejandro se atrevió a mirar en su bolso. Encontró un recibo de un restaurante caro, donde no habían estado en más de un año. La fecha coincidía con el día en que dijo que había trabajado hasta tarde. Cada día las sospechas se convertían en algo más. Ya no era solo una sombra, sino una verdadera tormenta de dudas. En el fondo de su alma ya sabía que sus peores temores podrían confirmarse, pero estaba dispuesto a llegar hasta el final para conocer la verdad. Pasaron varias semanas, llenas de ansiedad y dudas. Alejandro se sentía como un extraño en su propia casa. Catalina seguía comportándose con frialdad, como si se hubiera refugiado tras un muro invisible. Intentó hablar con ella, hacerle preguntas sencillas, pero sus respuestas eran cortas, carentes de sinceridad. Esto solo reforzaba sus sospechas. Esa tarde tomó una decisión que antes le parecía impensable. Instaló una aplicación de espionaje en su teléfono. Alejandro se despreciaba por este paso, pero el deseo de conocer la verdad era más fuerte. Pronto, la aplicación comenzó a enviarle notificaciones. Una de ellas sorprendió especialmente a Alejandro. Catalina había estado varias veces esa semana en una zona donde no tenían amigos ni contactos profesionales. Allí, como descubrió más tarde, se encontraba el gimnasio donde trabajaba Dimitri. Al día siguiente, decidió no ir a trabajar. Por la mañana, como de costumbre, Catalina dijo que iba a la redacción, pero en lugar de ir realmente al trabajo, se dirigió al otro extremo de la ciudad. Alejandro siguió sus movimientos a través de la aplicación y, reuniendo todo su valor, decidió seguirla. Se detuvo cerca del gimnasio. A los pocos minutos, vio a Catalina salir del edificio. Dimitri estaba a su lado, reían, se miraban. Dimitri le tocó ligeramente el hombro, y luego juntos se subieron al coche de él y se marcharon. Alejandro los siguió a distancia. Sentía cómo la ira lo inundaba, pero se obligaba a mantener la calma. Dimitri llevó a Catalina a un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. Alejandro estacionó cerca y entró al restaurante. Eligió un lugar desde donde podía observarlos sin ser visto. Catalina y Dimitri estaban sentados en una mesa de esquina. Ella sonreía de una manera que hacía mucho tiempo que no lo hacía en su presencia. Vio cómo Dimitri se inclinaba, le susurraba algo al oído, y ella reía. Luego, Dimitri le toma la mano. Alejandro sintió un nudo de dolor en el pecho. Fue el momento en que comprendió definitivamente. Lo que tanto había temido era verdad. Alejandro tomó algunas fotos con su teléfono. No sabía por qué lo hacía, si para demostrárselo a sí mismo o para mostrárselas más tarde a Catalina. Cada foto era como una puñalada en el corazón. Cuando salieron del restaurante, volvió a seguirlos. Dimitri dejó a Catalina en un edificio de apartamentos. Ella le besó en la mejilla y desapareció rápidamente tras la puerta. Dimitri se quedó allí unos minutos más. Luego se subió al coche y se fue. Esa noche, cuando Catalina regresó a casa, Alejandro estaba tranquilo, aunque por dentro todo hervía. Estaba sentado en la sala de estar con su portátil, fingiendo trabajar. Catalina entró, dejó el bolso en un sillón y, sin decir una palabra, se dirigió al dormitorio. «¿Cómo te fue el día?», preguntó él, intentando que su voz sonara relajada. «Normal, mucho trabajo», respondió ella, sin siquiera girarse. Alejandro cerró el portátil y se levantó. «Catalina, necesitamos hablar». Ella se detuvo, claramente sin esperar ese tono. «¿De qué?» «De tu trabajo. ¿De dónde has estado hoy?» Catalina se tensó. «¿A qué te refieres?» «Te he visto. Hoy, con Dimitri». Su rostro palideció. Intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Tengo pruebas, Catalina», continuó Alejandro sacando su teléfono y mostrándole las fotos. «Explícame esto». Catalina se quedó callada unos segundos,
Luego intentó justificarse. «No es lo que piensas. Dimitri es solo un amigo». «¿Un amigo?», lo interrumpió él. «¿Te ríes y te coges de la mano con todos tus amigos?». Ella bajó la mirada. Su voz temblaba cuando finalmente dijo: «Alejandro, yo no sé qué decir». Esas palabras fueron como un rayo. Alejandro sintió cómo todas sus emociones, que había reprimido durante tanto tiempo, estallaron. «¿No sabes qué decir? ¿En serio, Catalina? Hemos vivido juntos 7 años, y me traicionas a mis espaldas y ni siquiera puedes explicarte». Catalina empezó a llorar. «No quería que pasara esto», susurró. «Solo que me he confundido». «¿Confundida?». Alejandro la miró con amargura. «No, has hecho una elección, y esa elección no soy yo». Ya no podía quedarse en la misma habitación que ella. Se fue a su despacho y cerró la puerta, dejando a Catalina en la sala de estar. Esa noche casi no durmió. Los pensamientos de cuánto tiempo había durado esto, lo que ella sentía y por qué no había parado, lo destrozaban. Recordaba sus momentos felices, los días en que reían, hacían planes para el futuro. Todo eso ahora parecía una mentira. Alejandro comprendió que su relación nunca más sería la misma. La verdad había destruido todo lo que él consideraba indestructible. Pero aún no sabía qué haría después. ¿Quedarse? ¿Marcharse? ¿Vengarse? Lo único que sabía con certeza era que esa noche algo en su vida había cambiado para siempre. La noche después de la revelación fue insomne. Alejandro yacía en el sofá de su estudio mirando al techo. La ira, la ofensa y la desesperación luchaban dentro de él por el control. Se sentía traicionado, humillado y sin sentido en la vida. Al amanecer, decidió firmemente que no permitiría que esto lo destruyera. Si Catalina había preferido a otro hombre, él haría que se arrepintiera. Alejandro comenzó por ponerse su habitual máscara de tranquilidad. Decidió no mostrar a Catalina cuánto le había afectado su traición. Ella, a su vez, evitaba las conversaciones e intentaba pasar menos tiempo en casa. En el trabajo, Alejandro se sumergió en el proyecto que debía presentar en un concurso internacional. Esto se convirtió en su forma de distraerse, pero cada minuto libre lo dedicaba a un plan de venganza. Su primer paso fue contratar a un detective privado para recopilar más información sobre Dimitri. A los pocos días recibió un expediente. Dimitri era un conocido mujeriego, había tenido varias relaciones cortas, algunas de las cuales habían terminado en escándalos. «Excelente», pensó Alejandro, estudiando las fotos y las notas del detective. Ya empezaba a tener ideas sobre cómo usar esta información. Sin embargo, la venganza de Alejandro no se limitaba solo a Dimitri. Decidió hacer que Catalina se arrepintiera de su elección. Por la noche, al volver a casa, se puso una camisa blanca, que siempre le había gustado a ella, y preparó la cena. Cuando Catalina entró en la casa, se sorprendió. «¿Cena?», preguntó con una nota de desconfianza en su voz. «Pensé que deberíamos pasar la noche juntos», respondió Alejandro con calma, sirviéndole una copa de vino. Ella se sentó a la mesa sin apartar la mirada de él. Él estaba tranquilo, encantador, y parecía no tener nada que ver con el hombre que hacía solo un par de días había descubierto su infidelidad. «Sé que algo ha cambiado entre nosotros», comenzó, mirándola a los ojos. «Pero todavía te quiero, Catalina». Catalina se sonrojó. Sus manos temblaron cuando tomó la copa. «Alejandro, yo...», comenzó, pero él la interrumpió suavemente. «No hace falta que digas nada ahora. Solo recuerda, siempre he querido lo mejor para ti». Esa cena marcó el comienzo de un nuevo juego. Alejandro comenzó a rodear a Catalina con la atención que hacía tiempo que no recibía de él. Le regalaba flores, la invitaba a citas, le hacía cumplidos. Catalina empezó a suavizarse gradualmente, pero no sospechaba que todo esto formaba parte de un plan. El siguiente paso de Alejandro fue una reunión con Dimitri. Encontró su dirección y una noche lo esperó cerca del gimnasio donde trabajaba. Dimitri salió sin sospechar la presencia de Alejandro, pero rápidamente cambió de expresión al verlo. «Tú eres Dimitri, ¿verdad?»,
preguntó Alejandro acercándose. Sí. ¿Y usted quién es? Alejandro, el marido de Catalina, dijo con calma, pero sus ojos brillaron con frialdad. Dimitri se mostró vacilante, pero intentó mantener la confianza. Mire, esto no es lo que usted piensa. Ah, sí lo sé, lo interrumpió Alejandro. Y créame, haré que se arrepienta de haberse metido con ella. Alejandro le entregó a Dimitri una carpeta con copias de los materiales comprometedores recopilados por el detective. Si vuelves a aparecer en su vida, se lo enviaré a su jefe, a sus clientes y a su familia. Dimitri palideció. Bueno, de acuerdo. No quiero problemas. Entonces mantente alejado, dijo Alejandro, dándose la vuelta y marchándose, dejando a Dimitri paralizado. Pero Alejandro sabía que necesitaba más para que Catalina comprendiera la profundidad de su error. Decidió organizar una situación en la que ella se sintiera traicionada, igual que él. Una semana después, la invitó a cenar a un restaurante, el mismo donde ella se había encontrado con Dimitri. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó cuando se sentaron a la mesa. Catalina se quedó quieta. Su mirada se dirigió a él, pero Alejandro permaneció imperturbable. Creo que estuviste aquí hace poco, añadió, fingiendo decirlo casualmente. Ella palideció. Alejandro, yo... Pero él no la dejó terminar. Da igual, Catalina. Ambos sabemos la verdad. Catalina no pudo soportar la tensión. Se echó a llorar en la mesa. No sé qué me pasó. He cometido un error terrible, confesó, cubriéndose el rostro con las manos. Alejandro la miró, pero en lugar de compasión sintió satisfacción. Era el primer paso para que ella comprendiera sus actos. El golpe final fue su partida. A los pocos días, recogió sus cosas, dejando una carta sobre la mesa. Catalina, quería creer que podríamos arreglarlo todo, pero ahora comprendo que es imposible. Te quiero, pero no puedo vivir contigo después de lo que has hecho. Te deseo felicidad. Adiós. Cuando Catalina regresó a casa y encontró la carta, comprendió que lo había perdido para siempre. Intentó llamarlo, pero él no contestaba. Para Alejandro, era el final de un capítulo, pero no el final de su historia. Había hecho lo que consideraba necesario y ahora estaba listo para empezar una nueva vida. Después de la partida de Alejandro, Catalina se quedó sola en su otrora acogedor apartamento. Ese espacio, lleno de recuerdos, se convirtió para ella en una prisión silenciosa. Intentó ignorar el vacío que la rodeaba, pero cada rincón de la casa gritaba que ya no estaba allí, el hombre que había sido su apoyo. Al principio, Catalina intentó distraerse con el trabajo. Llegaba a la redacción antes que todos y se marchaba más tarde. Pero incluso sumergirse en las tareas laborales no la ayudaba a silenciar el sentimiento de culpa. Sus compañeros de trabajo notaban su estado deprimido, pero no se atrevían a hacerle preguntas. Por las noches, Catalina se quedaba sola. La televisión y el teléfono no podían llenar el silencio, que se hacía cada vez más fuerte. Miraba el lado vacío de la cama y recordaba cómo Alejandro bromeaba alguna vez diciendo que su manta favorita ocupaba más espacio que él mismo. Los intentos de encontrar consuelo en la compañía de Dimitri fracasaron. Él dejó de comunicarse, evitaba sus llamadas y mensajes. Catalina empezó a comprender que para él su relación nunca había sido seria. Además de todo esto, su vida también empezó a desmoronarse en el ámbito profesional. Una mañana, Catalina recibió un correo electrónico de un remitente anónimo. Contenía fotos de sus encuentros con Dimitri, además de una advertencia de que esos materiales podían ser enviados a sus superiores y compañeros de trabajo. Primero sintió un shock, luego un miedo pánico. Inmediatamente comprendió de dónde podía haber llegado eso. Alejandro. Era su forma de demostrarle que no perdonaría la traición. Catalina pasó todo el día intentando encontrar una forma de detener la difusión de la información comprometedora. Incluso intentó ponerse en contacto con Alejandro, pero su número estaba fuera de servicio. El pánico aumentaba. Le parecía que su vida se estaba derrumbando no solo en el ámbito personal, sino también en el profesional.
Incluso sus amigos más cercanos empezaron a alejarse. Una de sus mejores amigas, Marina, al enterarse de su infidelidad, expresó su decepción. «No entiendo cómo pudiste. Alejandro siempre te quiso tanto. Tú misma has destruido tu felicidad». Catalina intentó justificarse. Solo que estaba confundida, necesitaba más libertad. Pero Marina solo negó con la cabeza. «Eso no es una justificación, Catalina. Has destruido algo con lo que muchos solo pueden soñar». Después de esa conversación, su relación terminó. Catalina sentía como cada vez más gente se alejaba de ella. Una tarde, Catalina sacó un viejo álbum de fotos. Hojeaba las páginas, viendo sus felices rostros junto a Alejandro. Fotos de su primer viaje al mar, fotos de fiestas, imágenes donde él la tomaba de la mano y la miraba con amor. Recordó sus primeros años juntos, cómo él hacía todo para que ella se sintiera querida y protegida. Cómo una vez, durante su enfermedad, se sentó a su lado toda la noche, sosteniendo su mano. «¿Por qué lo he destruido?», susurró, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Catalina comprendió que su anhelo de novedad y libertad había llevado a la pérdida del hombre que era lo más importante para ella. Sin encontrar la forma de lidiar con esa carga, Catalina decidió recurrir a María, amiga de Alejandro y psicóloga profesional. «Sé que soy la última persona a la que querrías ver», comenzó Catalina, sentada frente a María. «Pero no sé a quién más recurrir». María la miró atentamente. «¿Estás aquí porque sientes culpa? ¿O porque quieres entender cómo vivir después?» «No lo sé», admitió honestamente Catalina. «Me parece que lo he destruido todo». María escuchó atentamente su historia. «Catalina, debes entender algo importante. La infidelidad no es solo una traición a la pareja, sino también una traición a ti misma. Has traicionado tus propios valores, tu felicidad. Ahora estás pagando el precio». Catalina sintió cómo esas palabras la traspasaban. «¿Qué debo hacer?», preguntó, esperando una respuesta. «Para empezar, acepta lo que ha pasado y empieza a trabajar en ti misma. Solo tú puedes comprender por qué has tomado esa decisión, y solo tú puedes arreglar tu vida». Después de hablar con María, Catalina decidió empezar por lo simple, entender qué había salido mal en su vida. Empezó a leer libros de psicología, a asistir a terapia e incluso se apuntó a un curso de meditación. Sin embargo, cada uno de sus logros se veía empañado por los recuerdos del pasado. Pensaba constantemente en cómo podría haber sido su vida si no hubiera dado ese paso fatal. Pasaron unos meses. Catalina intentó reconstruir su vida, pero el vacío dejado por Alejandro seguía sin llenarse. Un día lo vio por casualidad. Iba por la calle con una mujer. Reían, y en sus ojos había esa calidez que Catalina hacía tiempo que no veía. Esto fue el punto final para ella. Comprendió que lo había perdido definitivamente. Alejandro seguía adelante, dejándola en el pasado. Esa noche le escribió una carta. «Alejandro, sé que ya no tengo derecho a pedirte nada. Solo quiero decir que lo siento todo. Tú eras lo mejor que me había pasado en la vida, y yo misma lo he destruido. Perdóname si puedes, Catalina». No esperó respuesta y no la recibió. Pero escribir esa carta fue su intento de dejar ir el pasado y tal vez encontrar fuerzas para empezar de nuevo desde cero. Catalina se quedó sola, pero ahora comprendía que su soledad era el resultado de sus propias elecciones. Había perdido todo lo que era valioso para ella y ahora tenía que encontrar un nuevo camino. Pero lo más difícil era perdonarse a sí misma. Alejandro, por su parte, dejó atrás su antigua vida. El apartamento, lleno de fantasmas del pasado, ya no podía ser su hogar. Alquiló un pequeño pero acogedor estudio en el centro de la ciudad, donde podía empezar de cero. Le parecía que era el lugar ideal para un nuevo comienzo. Paredes claras, minimalismo en la decoración y vistas al parque desde la ventana. Allí podía concentrarse en sí mismo, en sus sueños y en el futuro. Sumergirse en el trabajo
se convirtió para Alejandro en un verdadero salvavidas. Su proyecto, en el que había estado trabajando los últimos meses, no era solo una tarea profesional, era su forma de demostrarse a sí mismo que seguía siendo capaz de crear algo grandioso. El proyecto, un moderno centro de oficinas con tecnologías ecológicas, ganó el concurso en una exposición internacional de arquitectura. Alejandro estaba en el escenario con el premio en la mano, sintiendo que había recuperado lo que parecía perdido, la confianza en sí mismo y el respeto por sí mismo. En el banquete posterior a la entrega, conoció a gente que podía ayudarle a llevar su carrera a un nuevo nivel. Uno de ellos, un inversor llamado Víctor, le propuso una colaboración. Sus ideas son impresionantes, Alejandro. Hagamos algo que deje huella durante décadas. Alejandro aceptó, sintiendo que se abrían nuevos horizontes ante él. María, su vieja amiga y psicóloga, seguía siendo una parte importante de su vida. Apoyó a Alejandro en los momentos difíciles, pero en los últimos meses su amistad había adquirido un nuevo matiz. Una tarde, después del trabajo, se encontraron en una cafetería. María, como siempre, escuchó atentamente, mientras Alejandro compartía sus éxitos. «Lo has conseguido, Alejandro», dijo ella sonriendo. «Estoy orgullosa de ti. Si no fuera por ti, no sé cómo habría superado todo esto», confesó él. Su apoyo era invaluable para él. Ella le ayudó a ver la situación desde otra perspectiva y lo guió en los momentos en que pudo derrumbarse. «¿Y tú? ¿Cómo estás?», preguntó él de repente. María se mostró ligeramente descolocada, pero luego sonrió. «El trabajo, como siempre, pero me alegro de que hayas encontrado tu camino». Esa conversación marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su relación. Entre ellos surgió algo más que amistad, aunque ninguno de los dos se atrevía a reconocerlo todavía. Unas semanas después, el destino volvió a unir a Alejandro y María. Esta vez no fue solo una cita para tomar un café. Víctor invitó a Alejandro a una cena donde se reunirían sus socios comerciales, y Alejandro pidió a María que lo acompañara. «No creo que encajaré en su compañía», se rió ella cuando él le propuso ir con él. «Encajarás más que eso», respondió él mirándola con cariño. En la cena, María se mostró no solo como una consejera sabia, sino también como una persona brillante y carismática. Encantó a los invitados con su inteligencia y su fino sentido del humor. Después de la cena, Alejandro la acompañó a casa. Se quedaron de pie en la puerta de su casa, y entre ellos se produjo una pausa. «Gracias por haber estado conmigo hoy», dijo él. «Siempre estoy ahí, Alejandro», respondió ella. Y entonces él, sin pensar en el pasado, dio un paso adelante y la besó. Fue un momento que lo cambió todo. La relación con María resultó ser lo que Alejandro había estado buscando toda su vida. A diferencia de Catalina, María era abierta y honesta. No intentaba manipularlo ni ajustarlo a sus deseos. En cambio, lo inspiraba a ser la mejor versión de sí mismo. Cada vez que la miraba, pensaba en lo diferente que era ese sentimiento de lo que había experimentado antes. Con Catalina, sentía constantemente presión, la necesidad de cumplir con sus expectativas. Con María era él mismo, y eso era suficiente. Un día, paseando por el parque, María preguntó de repente, «¿Te arrepientes del pasado?». Alejandro reflexionó por un instante. «No», respondió, «porque sin eso no te habría encontrado». Ahora Alejandro no solo pensaba en su carrera, sino también en cómo construir su nueva vida con María. Empezaron a discutir ideas para un proyecto conjunto, la creación de un espacio de arte donde la gente pudiera encontrar inspiración y sanación a través del arte. «Siempre has querido ayudar a la gente», le dijo él un día. «Y tú siempre has querido crear algo único», respondió ella. Sus sueños comenzaron a entrelazarse. Juntos sentían que podían lograr algo más grande que por separado. Alejandro miraba la ciudad nocturna desde la ventana de su nuevo apartamento. María estaba sentada a su lado, hojeando una revista con ideas de arquitectura.
Sentía que finalmente había encontrado lo que le faltaba: la armonía. Su pasado había sido doloroso, pero lo había llevado a este momento. Ahora sabía que era feliz no porque alguien más lo hubiera hecho así, sino porque él mismo había construido su nueva vida. ¿Qué piensas?, preguntó María mostrándole una imagen. Pienso que el futuro es nuestro, respondió él, tomando su mano.